Titulares. Tras más de 7 años, el hospital de Pedernales fue entregado. Vera acusa a consejera de haber promovido la violencia en el día del examen para Contralor. Guadalupe Llori asegura que la devolución de $75 millones es un préstamo a finanzas. El tráfico de armas sería una de las principales muestras de expresión del crimen organizado. Llegaron las primeras 15 ambulancias al puerto de Manta. Más de 1 millar de migrantes arribaron en tren a la frontera con Estados Unidos. Y en los deportes, Liga de Quito jugará una nueva final continental por la Copa Sudamericana. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de noticias a través de la pantalla de Oromar TV. Estados Unidos pidió confiscar $72 millones a una empresa propiedad de Jorge Cherres, uno de los investigados por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Recordemos que la estafa al ISPOL asciende a $900 millones. Empezamos. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana informó que nada de lo denunciado en el proceso para seleccionar al nuevo Contralor ha sido notificado por la Comisión Ciudadana. Revisemos. La Comisión Ciudadana de Selección de Contralor será recibida en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para conocer sus actuaciones. Poder ser informados. No es una interpelación, no se está iniciando ninguna fase de sanción. Para que expliquen la decisión, la base jurídica que soporta la decisión de sacar al secretario de la comisión. Podríamos interpretar que incluso, y escuché en la sesión de ayer, coincido con esta postura de una de las comisionadas, que se ha aplicado el reglamento derogado que fue pedido en la administración Ulloa. Aunque la consejera Michelle Calvache indicó que los postulantes a Contralor no deben ser llamados a dicha sesión. Efectivamente, nosotros estamos llamados a velar por la transparencia del concurso, mas no podemos recibir a postulantes por cuanto esta es una facultad exclusiva de la comisión. Al nosotros llamar a los postulantes, estaríamos inmiscuyéndonos en todo lo que tiene que hacer la Comisión Ciudadana de Selección. Y es que durante la sesión del Pleno también hubo un cruce de palabras entre Michelle Calvache y Allen Berbera. Usted generó violencia a las afueras donde se generaba este examen, llamando a la ciudadanía a entorpecer el proceso, a decir que su posición institucional es completamente contraria, a decir que las actuaciones de este consejo es acelerada para dejar poniendo Contralor antes de que nos destituya la Corte Constitucional. A lo que la consejera respondió. Señor Vera, si usted hace siempre un llamado de los ciudadanos y los funcionarios públicos, sobre todo estamos obligados, según el código, de presentar las denuncias correspondientes, por cuanto está grabado en esta sesión de pleno, le pido que no diga que fue mi culpa o que yo he incitado a la ciudadanía absolutamente a nada. Yo pido siempre estar alertas y pendientes, porque ustedes hacen lo que les da la gana en este pleno, en este consejo. Si usted tiene las pruebas de lo que acaba de mencionar, le pido por favor y nos vemos en fiscalía. Aquí no va a venir a levantar falsos de gana. Me respeta, por favor. Finalmente, Vera informó que el Consejo no ha sido notificado por la Comisión sobre todo lo que ha ocurrido, ni tampoco por la petición de una nueva terna para elegir otro secretario. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El ex legislador Raúl Tello denunció mediante redes sociales que Guadalupe Llori transfirió del Fondo Amazónico $75 millones al Ministerio de Finanzas como una forma de préstamo. Frente a esto, la expresidenta del Legislativo confirmó que sí se hizo la transferencia como forma de préstamo y que en el momento en que lo necesiten deben ser devueltos dichos millones.
En una entrevista para Noticias Soromar, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, indicó que la Policía Nacional y las funciones del Estado debieron hacer una depuración hace mucho tiempo, porque desde allí parten algunos problemas. Desde 2021 que el caso Narcogenerales salió a la luz, no se ha logrado esclarecer o hay mayores avances en dicha investigación, ni de parte de las autoridades de control ni de la policía. Abierto las investigaciones en todas las instituciones deben haber hecho su proceso de autodepuración. Sin embargo, también a través de redes de inteligencia deben haber recuperado mucha información para tratar de identificar. No es un tema sencillo, no es un tema fácil. De hecho, Carrillo explicó el por qué en días pasados dijo que el primer mandatario se retractó de destituir a algunos generales. Cuando decidieron sacarme a mí del Ministerio del Interior, no hicieron la depuración que es la que estábamos solicitando nosotros. Por consiguiente, la falta de transparencia no me corresponde a mí. Yo he creído siempre durante toda mi formación y durante toda mi carrera que la transparencia en las instituciones es fundamental. Pero también se refirió al caso de Fernando Villavicencio, en el que el correísmo ha cuestionado el ofrecimiento económico de Estados Unidos a cambio de información. Son especialistas en crear narrativas y relatos, en descontextualizar los asuntos, comparar un homicidio que sucedió en la década del 60 con la tecnología, con las capacidades, con las técnicas, con las metodologías. Es absolutamente distante de lo que hoy puede suceder en función de las capacidades que podemos encontrar. Crear narrativas y relatos de que a mí todo esto es persecución, me parece que es una forma no solo de tratar de entorpecer, sino generar permanentemente como lo han hecho. Para el exministro y actual asambleísta electo, la delincuencia organizada se la debe atacar con apoyo internacional. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Finalmente se entregó el cuestionado hospital básico de 30 camas para Pedernales al norte de Manabí. Guillermo Lazo hizo duras críticas a los expresidentes Lenín Moreno y Rafael Correa. Aquí no hay ningún Daniel Mendoza. No, ese está en la cárcel o metido en su casa, navegando por debajo de los radares para que se olviden de su fechoría. Pero es que es momento de hablar también de eso, porque este hospital es el símbolo de lucha contra la mala política, es el símbolo de lucha contra los corruptos y ladrones que se aprovecharon del terremoto de Manabí para llenar sus bolsillos. Mendoza fue un influyente exasambleísta por Manabí condenado por delincuencia organizada en la trama de corrupción reparto de hospitales. Y a pesar de que recibió una condena de 4 años, salió de prisión en mayo pasado gracias a beneficios penitenciarios. Además, Lazo se refirió a los expresidentes de la República, Rafael Correa y Lenín Moreno. La mala política es aquella que se aprovechó del terremoto de Manabí para robarse el dinero de la reconstrucción de Manabí. Esa es la mala política. La mala política es la que ofreció el hospital de Pedernales y se lo robaron el dinero por 2 ocasiones. Esa es la mala política del gobierno de Correa y la mala política del gobierno de Moreno, que entregó la salud de Manabí a un legislador que por suerte terminó en la cárcel después de que se comprobó que se robó el dinero para la construcción de este hospital. Estas aseveraciones las dijo este 4 de octubre de 2023 en la entrega de la Casa de Salud para Pedernales. Y fue posible luego de casi 8 años de espera tras el terremoto, pues hubo 2 procesos de corrupción, trabas financieras y administrativas. La atención que se ha venido dando en el hospital móvil, que fue quien generó la atención, la respuesta a partir del momento del terremoto, ¿no? Este hospital empezará a replegarse conforme se dan los servicios aquí en el hospital de Pedernales, que serán, como les digo, hasta finales del mes de noviembre, del próximo mes. Se replegará el hospital móvil y lo vamos a llevar a su base en el hospital universitario en Guayaquil,
para que esté listo para cualquier contingencia que sea necesaria por el fenómeno del Niño, ¿no? A más de 380.000 habitantes de la costa norte está previsto que beneficie este hospital. En cuanto a los equipos médicos, está previsto que lleguen desde el exterior a mediados de noviembre. El próximo mes esperamos que hasta el 20 de noviembre completemos la última fase, la fase 4. Están ingresando el 1 de noviembre 93 profesionales adicionales. Y estos van a completar 270 personas, 270 puestos de trabajo para servidores de salud. Ruales además hizo referencia a otras infraestructuras de salud de la provincia. Con este articulamos 5 hospitales nuevos o avanzados para Manabí, conformado por el Hospital Napoleón Dávila de Chone, el Hospital de Especialidades de Portoviejo, donde hemos abierto nuevos servicios, el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, el Hospital General de Bahía de Caracas y este hospital, con los que en conjunto vamos a dotar más de 1,000 camas hospitalarias para Manabí. En el momento del terremoto se perdieron 700 camas en estos hospitales. Hemos recuperado las 700 y 300 camas más que ya se están ofreciendo en la provincia de Manabí. En este proyecto de salud, que estuvo a cargo de una contratista china, hubo una inversión de 26,6 millones de dólares, lo que incluye obra física y equipamiento. Lazo asimismo prometió una ambulancia para este cantón norte. Y cerca de 160 de las 182 llegarán al Ecuador hasta diciembre de este año. Y les garantizo que una de esas ambulancias estará en este hospital, nuevecita. Este cantón de unos 80.000 habitantes debió de esperar más de 3 décadas para contar con una casa de salud básica de 30 camas. Belén Mendoza, Noticias Romar. Y las primeras 15 ambulancias de un pedido de 180 llegaron al puerto de Manta procedentes desde España. Esto gracias a un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y las Naciones Unidas. El ministro de Salud Pública, José Ruales, llegó hasta Manta, en Manabí, para recibir las primeras 15 ambulancias, 4x2, de las 186, adquiridas para potenciar los hospitales del país. Hemos comprado a través de una licitación internacional junto con el organismo de Naciones Unidas para Proyectos UNOPS, en el cual hemos invertido 26 millones de dólares, hemos logrado un ahorro de 16% de 4.2 millones, la licitación original fue por 153 ambulancias, hemos logrado un ahorro que nos permitió comprar un total de 186 ambulancias. Además, anunció que durante este mes de octubre también llegarán otro grupo de 25 ambulancias al puerto de Manta. Y el día 14 están llegando al puerto de Guayaquil las primeras 10 ambulancias 4x4. Las ambulancias 4x4 son Toyota Land Cruiser y Toyota Hilux, dependiendo, hay unas ambulancias más cortas y otras más largas para diferentes caminos del Ecuador. El ministro dijo que las que llegaron este 4 de octubre a la ciudad Puerto Manabita fueron movilizadas al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, en donde se procederá, por un lado, a la instalación del resto del equipamiento. El equipamiento de las ambulancias tiene que ser instalado para que este pueda funcionar, y al mismo tiempo vamos a iniciar la capacitación del personal, tanto de atención prehospitalaria, el que maneja las urgencias, que van a capacitarse en el manejo de los equipos, los desfibriladores, los equipos de reanimación, etcétera, los termómetros, los oxímetros, el set de diagnóstico, etcétera, todos esos serán capacitados, así como el personal de choferes en el manejo del equipo que van a recibir. Es decir, luego que se cumplan estos procesos, que duraría al menos 15 días, los vehículos serán distribuidos a nivel nacional. Son 25 ambulancias en el mes de octubre, 61 ambulancias llegarán el mes de noviembre,
76 ambulancias el mes de diciembre y 24 ambulancias que son producto del ahorro serán ya entregadas al nuevo gobierno el primer trimestre del 2024. Los automotores fueron adquiridos en Europa y Japón. El gobierno tiene previsto con esto resolver el déficit crónico de ambulancias y en cuanto a Manabí, son 16 nuevas ambulancias en total que recibirá. Fabián Santana, Noticias Oromar. Y antes de nuestro primer corte, los invitamos a que revisen el contenido que Oromar TV les ofrece en las plataformas digitales, donde encontrarán desde noticias, películas, novelas y muchas variedades más. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El director del INEC, Roberto Castillo, estuvo en Manabí dando a conocer los resultados del censo poblacional en la provincia. El funcionario explicó que en la zona rural existen muchas familias sin acceso a los servicios básicos, ya que solo el 5% tiene alcantarillado. De acuerdo a los registros del censo poblacional, Manabí es la tercera provincia más poblada del país, con 1.592.840 habitantes. De esa cifra hay 805.796 mujeres, lo que equivale al 50,6%, y 787.046 hombres, lo que estadísticamente equivale al 49,4% de la población de la provincia. Además, la autoidentificación étnica refleja que el 62,9%, que es un poco más de 1 millón de manabitas, se consideran mestizos, mientras que 1,4% de la población, que son 22.505, se consideran blancos, mientras que quienes se consideran montubios es el 33,6% de la población, que son 534.597 personas. En lo que corresponde a servicios básicos, el director del INEC, Roberto Castillo, indicó lo siguiente. Y aquí ustedes pueden ver qué es lo que pasó entre el año 2010 y el 2022. En la provincia de Manabí, en tema de energía eléctrica, que es competencia, ustedes saben, del gobierno central, hemos pasado del 89,3% de cobertura al 96,2%. Ahora bien, en el caso de agua y del alcantarillado, fíjense cómo Manabí, o la provincia de Manabí, en los últimos 12 años ha pasado del 50,4% al 61,1%. ¿Es algo positivo? Sí. Pero si nos comparamos a nivel nacional, del 84,2%, la provincia está por debajo del promedio. Y lo mismo sucede en el tema del alcantarillado, fíjense, del 32,8% al 43,6%. Aunque en la zona rural, la realidad es diferente, solo el 5% tiene alcantarillado. Hay todavía cantones, de acuerdo al censo de población, que tienen menos del 30% de cobertura de agua y de alcantarillado. Manta es el cantón que mejor cobertura o mayor cobertura de agua por tubería y alcantarillado tiene en la provincia. Mientras que en lo que corresponde a viviendas, en Manabí hay 593.226 y 484.446 hogares, y el promedio es de 3,3 personas. Por su parte, la edad promedio pasó de 28 a 32 años. Además, actualmente el 36,4% de las mujeres en Manabí son las que toman las decisiones en el hogar. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Hay todavía muchas necesidades a las que las autoridades deben prestarle atención en la zona rural. Seguimos informando, y es que la crisis de electricidad es una realidad en Ecuador, que pasó de exportar energía hace pocos años a sufrir escasez y verse en la necesidad de comprar el recurso y depender de otros países para evitar los apagones. Aunque los racionamientos del suministro eléctrico anunciados por las autoridades no llegaron a darse, el país está a la expectativa de la crisis que atraviesa este sector, que depende en gran parte de la electricidad que le compra a Colombia para cumplir con la demanda y mantener la continuidad del servicio.
Y es que justamente por un acuerdo con el vecino país fue que no hubo cortes de energía, ya que Colombia suspendió los mantenimientos programados en su red eléctrica para poder suministrar el recurso a Ecuador. Lo preocupante es que tras 13 años, el país vuelve a ver de cerca el riesgo de los apagones, cuya última vez fue en 2009 cuando el gobierno de Rafael Correa inició la construcción de termoeléctricas y proyectos hidroeléctricos. Una de las razones para que Ecuador se encuentre al borde de los apagones es la sequía en la cuenca oriental, donde están ubicadas 8 hidroeléctricas. La falta de lluvia que se adelantó a septiembre ha causado que la mayoría de las centrales operen a menos del 60% de su capacidad. Incluso la Coca-Cola Sinclair y Paute Molino, que son las dos más grandes, trabajan con el caudal mínimo. Tal es la reducción en la generación de energía eléctrica que octubre inició con una caída del 19%. Otro factor sería la falta de mantenimiento. Sin embargo, SELEC ha señalado que se han invertido $309 millones en 9 meses de 2023 para la preparación del país ante el estiaje. En este sentido, están en ejecución algunas iniciativas para recuperar el parque termoeléctrico y redes de transmisión, pues hay varias unidades fuera de servicio. Aún así, a finales de septiembre, SELEC puso a disposición 266,8 megavatios para el Sistema Nacional Interconectado. Pero esos esfuerzos no han sido suficientes, pues la sequía coincide con la demanda eléctrica que, según autoridades, reporta un incremento de 400 megavatios, cantidad que actualmente el país no produce. Por si fuera poco, hay retrasos en los procesos de contratación de nuevas centrales. De las 10 que tenían que entrar en operación entre 2020 y 2023, solo 2 fueron inauguradas, la hidroeléctrica Sarpullido y la planta eólica de Huascachaca. Adicionalmente, tras una resolución de la Corte Constitucional de suspender la conformación de un fideicomiso para garantizar el pago a empresas privadas que inviertan en generación eléctrica, inversiones por $1.200 millones en este sector quedarían paralizadas. En medio de todo esto y como si no fuera urgente, el contrato de 500 megavatios para el bloque de energías no convencionales aún no se firma. Tania Loor, Noticias Oromar. Con relación al tema, el archipiélago de Galápagos se convertirá en la primera provincia del país en beneficiarse del uso de las energías limpias. Según expertos, la transición de energía garantizará un futuro sostenible. La región insular actualmente consume 3,5 millones de diésel al año, elemento altamente contaminante en un ecosistema frágil. El proyecto impulsado por la Cámara Ecuatoriano-Británica pretende convertir a esta región en pionera del país en la utilización de energías no contaminantes. Con este objetivo justamente de generar un laboratorio, y qué lugar más icónico que las islas para probar estos temas de transición. Este proyecto va bien encaminado. Gran Bretaña ha puesto todo su interés en ello. Asimismo, esto podría ampliarse a todo el país. Eso lo ratifica el director del Comité Energético de la Cámara. Debemos entrar en una lógica de estrategia de seguridad energética nacional. La semana venidera, Quito será sede del Foro de Transición Energética, lo cual posibilitará conocer más acerca de las nuevas tecnologías amigables con el ecosistema. En otro tema, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar las fiestas de independencia y aseguró que rescatar el civismo será lo más relevante en estas festividades. Hay que ir pensando en no solo celebrar en octubre en la sesión y demás y anunciar qué obras se van a inaugurar, sino empezar a buscar dejar huella, ¿no? Empezar a crear otras situaciones más que inaugurar solo ciertas obras. Creo que más allá de lo que se vaya a inaugurar como obras, lo que más celebro en este corto periodo desde que asumimos la alcaldía es la redistritalización de Guayaquil, los 19 distritos con las 5 parroquias rurales. Que el lunes vamos a tener una rendición de cuentas popular en el Camí de Pascuales a las 10 de la mañana. 4:30 de la mañana, Aurora Gloriosa, 9 de la mañana, ofrenda floral, 10 de la mañana, Camí de Pascuales, también 10 de la mañana, feria ciudadana con los comerciantes mal llamados informales y todos los comerciantes de Guayaquil. El 9. Y a las 7 de la noche la sesión, ¿no?
Practicar ejercicios es una de las tendencias actuales en las mujeres, pero hay casos en que podría tener consecuencias negativas para la salud de la pelvis. Más detalles en la siguiente nota. Se trata de medicina preventiva, la campaña que impulsa el Hospital Universitario y que de manera gratuita llega a los pacientes que requieren terapia para mejorar la resistencia de sus músculos a nivel de la pelvis, pues el no tenerla podría acarrear algunos problemas de salud. Complicaciones, disfunciones, como lo principal que es una problemática muy grande, que es los prolaxos, la incontinencia urinaria, que es muy común. Un 46% de las mujeres puede sufrir disfunción sexual debido a la debilidad del piso pélvico, pero un 32% de los varones también, así lo señalan las estadísticas. Más aún, si es un veterano como yo, tocará sentarse en la pelotita. En el caso de los varones, al debilitar la musculatura de piso pélvico, esto conlleva a que disminuya también la fuerza o la resistencia en las relaciones sexuales, en el tema de la micción, puede conllevar inclusive hasta los prolaxos. ¿Sí? El prolaxo rectal, que es el del hombre. ¿Pero qué factores pueden provocar la debilidad del piso pélvico? Los partos vía vaginal, ¿sí? La obesidad como tal, el estreñimiento crónico, ¿sí? Los ejercicios o cargar pesos por mucho tiempo prolongado. Incluso ciertos ejercicios de moda como los funcionales o el CrossFit, si no tienen la guía de un especialista, podrían representar un riesgo. El único lugar en Guayaquil que ofrece rehabilitación gratuita para estos casos es el Hospital Universitario. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y atención, porque según un informe preliminar, 7 familias son las afectadas en la localidad Azuaya de Rayoloma tras el colapso de un tanque de reserva de agua potable. Además, hay alertas sobre la situación del suelo en el lugar. Una semana después y el temor entre los vecinos sigue intacto, como si recién hubiese colapsado este tanque de reserva ubicado en la parte alta de Rayoloma, un sector poblado de Cuenca. Ya van a ser 8 días, no hay respuesta. Tampoco, como les digo, han habido ingenieros que han hecho estudios geotécnicos con drones, herramientas, nada. Entonces ellos, creo que la preocupación de ellos es que funcione el tanque, nada más. Sienten que tras la visita del alcalde Cristian Zamora por la emergencia suscitada, casi nada se ha hecho, primero con las casas que registran afectaciones. Han estado viendo, diciendo que hay una fase que viene Midubi, que viene Central de Riesgos, tantas cosas, o sea, tantas instituciones, pero hasta ahorita no hay un resultado cierto. Nosotros lo que yo he pedido a las autoridades es que me ayuden, porque sinceramente nosotros estamos en un alojamiento que no sé cuánto tiempo nos podrán dar, cómo nos podrán ayudar, es la casa comunal. En medio del peligro, moradores de la zona cero, los que pueden, regresan a sus domicilios. Pasan ciertas horas, ya sea para cocinar, cuidar sus pertenencias o trabajar. En las noches vamos a dormir en diferentes familias y en el día nosotros regresamos acá para cuidar de lo que tenemos aquí. También tenemos nuestros puestos, nuestros trabajos aquí. Entonces nosotros estamos viendo la manera de sobrevivir. Mientras la Dirección de Riesgos de la Municipalidad presenta el informe con la situación de los inmuebles, suelo, el propio tanque reservorio, autoridades de Estado recorrieron el barrio. Llegamos con asistencia humanitaria para las total de 7 familias. Posteriormente a esto, nosotros debemos coordinar con el GAD con la finalidad de ver los trabajos que se tiene planificado aquí hacer. El informe que emitirá el GAD de Cuenca es importante para la entrega de bonos y la posible declaratoria de emergencia. El rato que declaran emergencia, entonces, ahí como Estado, nosotros entramos con Midubi para verificar justamente la situación de cómo están las casas, si están ya totalmente deshechas o no hay cómo habitarles. Entonces ya para proyectar, de acuerdo a lo que nosotros sabemos hacer con el GAT, verificar terrenos que tengan ellos para poder trabajar y ahí es donde viene la construcción. Nos separamos nuevamente por unos instantes, pero enseguida retornamos para revisar noticias relacionadas a la seguridad en nuestro país. No cambie de canal, ya volvemos.
21 horas con 36 minutos. El tráfico de armas es una de las principales características de la violencia criminal en el país. Según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, las armas entran por zonas fronterizas, así como por vía aérea a través de pistas irregulares de avionetas. Días atrás, la Iniciativa Global contra Crimen Organizado situaba a Ecuador entre los 10 países más violentos del mundo y América Latina, siendo el narcotráfico la principal forma de expresión de este delito. Hoy sabemos también que 8 de cada 10 homicidios en el país se cometen con tráfico de armas. Sin embargo, esta no resulta ser una preocupación representativa para los funcionarios entrevistados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Las investigaciones y la política pública no se está orientando hacia la reducción del tráfico de armas en el país. Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que hay un segundo hallazgo que llama la atención y tiene que ver con las rutas de ingreso de las armas al país. Pero fundamentalmente lo que nosotros veíamos es que hay nuevos esquemas de ingreso de armas al país, especialmente por la vía aérea, por avionetas no controladas, no controlada en el espacio aéreo ecuatoriano, y eso es lo que está también generando un nuevo flujo de ingresos de armas al país, es decir, entran las armas por tierra, por las fronteras, pero también por el espacio aéreo, a las pistas no controladas en la costa ecuatoriana. Según datos de la Policía Nacional, en Ecuador se decomisan alrededor de 29 armas ilícitas por día. Durante 2022, solo en Guayas se decomisaron 1.147 armas. Y la clave, asegura Rivera, no está en el aumento del decomiso, sino en que la mayoría de estas armas vuelven a las calles, a manos de los mismos grupos criminales. ¿Qué pasa con esas armas incautadas? Porque por ejemplo, parte del informe, lo que se ve en el informe es que esas armas que han sido incautadas muchas veces regresan al mercado local, es decir, regresan a los grupos de delincuencia organizada. Las armas vienen de todo el mundo, Eder. Si usted un poco se fija en las incautaciones que hemos hecho como Estado ecuatoriano, se va a dar cuenta que tenemos armas europeas, que tenemos armas israelitas, que tenemos armas rusas y que tenemos otro tipo de armas como también las típicas armas de fabricación tradicional o artesanal. El analista en seguridad Christopher Gallegos agrega que las principales zonas a las que se dirigen estas armas, una vez que ingresan al país, son las fronterizas, así como las ciudades con puerto marítimo. Padres de familia del Colegio Provincia del Azuay denuncian que existe la venta de droga en el interior de dicha unidad educativa ubicada en el suburbio de Guayaquil. Son varias las denuncias y muy preocupantes. Que hay alumnos de bachillerato que venden droga dentro del colegio es lo más alarmante y que para ello se esconden en el baño. Sí, se vende droga. Ya comienzan. ¿Afuera, dentro, en las aulas? Dentro de los baños, dicen que en los baños. Entre los padres de familia se ha conversado sobre la posibilidad de colocar cámaras de videovigilancia dentro del plantel, pero sorprendentemente hay un profesor que se opone. Aquello a los padres les resulta hasta sospechoso. Hay un profesor en la tarde que no quieren y ya comenzaron los padres que no quieren que hayan cámaras. ¿Por qué? Hay baños para bachillerato y para escuela. Los de escuela, de bachillerato se meten en el baño de las niñas. ¿Por qué? ¿Dónde está el control? ¿Dónde están los maestros? 3 semanas hubo un apuñaleado. Y sí lo denunciaron, pero fueron al distrito, rapidito, eso hicieron. El distrito sí lo sabe, porque yo fui, incluso, no sé si que ya está el licenciado Tapia, yo toqué ese tema, y él me dijo, sí lo sabemos. Y lo doy con nombre y apellido, porque yo estuve. Prácticamente hemos articulado una mesa coordinada con la Dirección de Educación que se reúne los primeros días martes de cada mes. Esta planificación nos permite asistir a las autoridades educativas al interior de los centros educativos con procesos de capacitación. Que la autoridad de educación responda si se puede poner cámaras o no, si lo permite el marco legal y si hay el presupuesto, pero que se encuentre una solución para mejorar las condiciones de seguridad es lo que esperan los padres de familia. Cristian Arias, Noticias Oromar. El embajador de la Unión Europea en Ecuador indicó que al menos el 80% de la droga que sale de puertos ecuatorianos va hacia países del viejo continente, lugar que registra un incremento importante en el consumo de narcóticos.
Esta información se desglosa luego de que en diferentes incautaciones realizadas en territorio europeo se confirmara que casi 30 toneladas de cocaína intervenidas provenían de contenedores de banano de Ecuador. Y debido a que Ecuador se ha posicionado como el tercer país con más incautaciones de droga en el mundo y con el afán de aumentar la credibilidad de sus exportaciones lícitas, la Federación de Exportadores FEDEXPOR y la Policía Nacional firmaron un convenio de seguridad. Esto para fortalecer los reglamentos de revisión y otras acciones relacionadas con el buen desarrollo del envío. Esta firma se ejecutó con la presencia del ministro del Interior, Juan Zapata, y las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y la Unión Europea. Por otro lado, el Servicio Nacional de Atención Integral dio a conocer que con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de los reclusos del Centro Penitenciario número 1 en Manabí, se realizó el traslado de 53 reos hacia el reclusorio número 3. De igual manera, 46 internos más del mismo sitio fueron llevados a la cárcel número 4. El proceso se dio con la presencia de agentes penitenciarios y policías que supervisaron el buen manejo del cambio. Tres sujetos que estarían inmersos en los delitos a robo de personas, extorsión y tenencia ilegal de armas de fuego fueron capturados en la cooperativa El Fortín al noroeste de Guayaquil. Los aprehendidos responden a los nombres de José Luis N. de 22 años, Hermen Giovanni V. de 33 y Miguel Orlando V. de 19, quienes integrarían la organización Los Tiguerones, facilitando prendas policiales, artefactos explosivos y panfletos con mensajes extorsivos dirigidos a locales comerciales de la zona 8. Y un artefacto explosivo fue colocado en un negocio relacionado al frigorífico de carnes en la cooperativa Justicia y Libertad, sector de Siete Lagos, al sur de Guayaquil. Delincuentes llegaron en horas de la madrugada a bordo de un vehículo y lanzaron 2 tacos de dinamita contra la puerta del establecimiento, uno de los cuales hizo explosión. Según testimonios, la respuesta de la Policía Nacional fue inmediata, logrando verificar que únicamente se habían producido daños materiales. Se sospecha que se trata de una organización de extorsionadores que pretenden amedrentar a los comerciantes del sector. En el kilómetro 16,5 de la vía a Daule, policías del distrito Pascuales lograron liberar a un conductor que había sido secuestrado una hora antes cuando circulaba por la perimetral, al igual que su vehículo pesado. Los uniformados recibieron la alerta desde el EQ 911 sobre un vehículo negro, sin placas y con vidrios polarizados que se encontraba estacionado cerca a la Cervecería Nacional en actitud sospechosa. Al llegar, los agentes observaron a un sujeto bajarse del cabezal y subirse en el automóvil que huyó a gran velocidad. En el cantón El Empalme, despachadores de una gasolinera fueron desvalijados por motorizados armados. Aquí las incidencias de este y otros ilícitos captados por cámaras de seguridad. En Durán, un ciudadano que caminaba por las calles del sector El Recreo Quinta Etapa fue víctima de la delincuencia. 2 sujetos armados que se movilizaban en moto interceptaron al hombre. Sin siquiera bajarse del liviano vehículo, los individuos se apropiaron de lo ajeno. Tal y como se observan las imágenes, la víctima prefirió no oponerse al atraco y entregó el dispositivo. Estas imágenes fueron captadas la noche de este último lunes, también en el cantón Durán. Las tomas muestran el instante en el que un sujeto asaltó al chofer de una unidad de transporte. Ya para las primeras horas de este miércoles, se conoció que el sospechoso fue capturado por elementos de la Policía Nacional. En poder del aprendido se encontró un arma blanca, un teléfono celular, dinero en efectivo y varias prendas de vestir. Y en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, sujetos aprovecharon la oscuridad de la noche para asaltar en una gasolinera. Los antisociales abordaron a los despachadores de combustible para arrebatarles las ganancias del día.
No contentos con esto, los sospechosos también ingresaron al minimarket de la estación para continuar con el atraco. María José Pino Argote, Noticias Ormar. Una muerte violenta se produjo en la ciudadela Adace, al norte de Guayaquil, cuando, según testigos, un hombre que sostenía una discusión al interior de un automóvil se bajó del mismo y al instante el otro ocupante también salió del vehículo para dispararle directamente a la cabeza. La víctima estuvo varios minutos en la calle agonizando hasta que finalmente murió. Tiempo después llegaron agentes policiales para cumplir con el protocolo de levantamiento del cadáver. El autor del disparo se dio a la fuga sin que nadie registre información del vehículo. En Calceta, provincia de Manabí, un hombre mató a su esposa y luego se quitó la vida. Los celos habrían sido la causa de la fatal decisión. Aquí un resumen de varios hechos violentos reportados en Manabí. Esta mañana en la Avenida de la Cultura de la ciudad de Manta se registró un nuevo caso de sicariato. Eric Eduardo Alfaro Sánchez, de aproximadamente 23 años de edad, recibió más de 4 impactos de bala cuando se dirigía a bordo de una motocicleta a su local comercial, ubicado en la calle 11 Avenida 10. Alfaro registraba una detención por el delito de secuestro en el año 2020. Sicarios acabaron con la vida de un ciudadano en Bahía de Caracas, también en la provincia de Manabí. El hombre fue sorprendido en los exteriores de una vivienda por 2 sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta. Los sicarios no tuvieron contemplaciones y descargaron sus armas conforme se acercaban a la víctima. El hoy fallecido incluso fue desvalijado. En Calceta, cabecera cantonal de Bolívar, también en la provincia de Manabí, se registraron 3 muertes. Un hombre asesinó a su esposa y a un ciudadano quien presuntamente tenía una relación sentimental con ella, para posteriormente suicidarse. La policía informó que el asesino fue identificado como Javier Antonio Montes de Ocavera. Él, en primera instancia, en las calles 10 de agosto y Ricaurte, mató de un impacto de bala a Edison Franco Merchán, de 32 años. Luego se dirigió a su casa y con la misma arma, victimó a su esposa, Diana Verónica Molina Romero, de 35 años. Luego de escapar de la escena del crimen, se dirigió hasta el sitio Las Delicias, donde terminó suicidándose con un balazo en la cabeza. María José Pino Argote, Noticias Ormar. Con referencia a lo sucedido en Calceta, la policía investiga los hechos. Escuchemos a Patricio Almendaris, jefe de policía de la subzona Manabí. Verificamos un hecho violento en la Avenida Cultura a eso de las 8:30 de la mañana aproximadamente, en donde un ciudadano que tendría un negocio en el centro de la ciudad, en la calle 13 específicamente, un negocio de accesorios de vehículos, es interceptado por varios individuos y proceden a dispararle, impactándole en contra de su humanidad y provocándole la muerte del ciudadano. Él aparentemente habría sido involucrado en un proceso legal por un secuestro y en este momento estamos realizando las gestiones investigativas necesarias a fin de poder esclarecer este hecho de violencia que se presentó en la ciudad de Manta. 10 indicios balísticos calibre 9 milímetros se habían encontrado en el lugar de los hechos. Tuvimos un reporte por parte del ECU 911 que a la altura del Banco Pichincha, en la vía pública, un ciudadano que se trasladaba en una motocicleta fue interceptado por otros ciudadanos que se trasladaban en motocicleta y procedieron a dispararle por 2 ocasiones a la altura de la cabeza del ciudadano. Él lamentablemente fallece en el lugar y luego de ese incidente, a una media hora aproximadamente en otro sector cercano al barrio Las Mercedes, se registra un nuevo hecho de violencia. Se logró encontrar a un cadáver de una persona de sexo femenino, la misma que había sido impactada por una arma que tendría las mismas características similares al arma que fue utilizada en el hecho violento en Calceta, en el centro. Posterior, de una media hora después, nosotros tuvimos un reporte de un suicidio. Aparentemente la persona que habría cometido el asesinato de estas 2 personas anteriormente se habría suicidado con la misma arma que ocasionó los 2 asesinatos. ¿No? Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por informarse con nosotros. Mañana más noticias desde tempranito. Buenas noches.